Buena pregunta. El principio del siglo VIII, los moros introdujeron el arte y la ciencia de este momento a España. La disputa entre religiones impidió la unificación del pueblo. Sacaron de su tierra a los descendientes de los moros, que los habían invadido hace 7 siglos. En medio de esta disputa, los campesinos y los habitantes de la ciudad obtuvieron un poco de libertad. ¿Cuál fue esta libertad? Abolición de condición de servos, el otorgamiento de cartas municipales, establecimientos de legislaturas locales llamadas municipios y cortes. Bueno, hemos llegado a 1492. España era una nación unida, vigorosa y floreciente. Acá hubo la ruptura de la línea. Siglo de oro. Fortalecimiento en el arte y la literatura. ¿De dónde? Pues de España. ¿Cuándo? Su comienzo no es preciso, pero duró un siglo. ¿Cuál? El siglo XVI, principios de 1492, el actual en el que vamos a hablar. Con la pérdida de nuestro escritor Pedro Calderón de la Barca, termina este periodo, considerada como el siglo del oro. Esto fue a finales de 1681. En este periodo se resalta la importancia de la literatura, la poesía, la prosa, la filosofía, la pintura, la escultura, la música, la arquitectura y, por supuesto, el teatro. Esto empieza así. Los autos sacramentales podían ser de cualquier tema sagrado. Fueron representados por sacerdotes y otros miembros religiosos. Era muy dramático todo. Pero luego el poder popular se toma los autos sacramentales para ser representados por ellos. No dura mucho. Se prohíbe por Carlos III, por decreto real. Mientras Colón ahí empezaba a invadir lo que llamamos ahora América, los dramaturgos españoles exploraban una nueva forma dramática. ¿Cómo se llamaba? La comedia. En esta época se destacó Juan de Encina, llamado patriarca del teatro español, músico también, cortesano y actor. Escribió sobre temas religiosos, bucólicos, demostrando interés en la sociedad y sentido del humor. Bartolomé de Torres Navarro escribió una sátira sobre un ejército de ocupación y la ubicó en la sala de criados de un cardenal romano. Llegó alguien más hábil, Juan de la Cueva. Este usó la historia nacional, caracterizó sus personajes con mayor destreza y usó todo el brillo de todas las formas populares. Y hay más. Gil Vicente alternó en su labor las escenas cómicas de la vida popular. Pese a que era portugués, escribía en español, por los fuertes vínculos que existían entre ambos países. Viene la especialidad que le da sazón a este periodo. Lope de Rueda, primer dramaturgo que escribió para la escena popular. Fue una figura para autores, dramaturgos y empresarios que viajaron de ciudad en ciudad. Dejó su oficio de batihoja, oficio de decorar pinturas y decoraciones arquitectónicas, libros con láminas de oro, y se asoció con un librero para montar su propia compañía de actores ambulantes. En un suceso, Cervantes, cuando tenía 14 años, vio a la compañía de Lope de Rueda. 50 años después, escribió sobre el escenario y cómo estaba construido. 4 bancos en cuadro y 4 o 6 tablas encima, con que se llevaba el del suelo 4 palmos. El telón de fondo era una manta vieja, que hacía lo que llamaban vestuario, detrás de los cuales estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Los trajes y utilería de la compañía
cuando representaban una égloga, cabían en un costal y se cifraban en 4 pellicos blancos guarnecidos de guadamesí dorado, y en 4 barbas y cabelleras y 4 callados o poco más o menos. Esto fue lo que recordó Cervantes frente a los efectos escénicos. Las compañías ambulantes de actores aún recorrían España, pese a que ya habían teatros fijos. En 1603, Agustín de Rojas hizo un divertido catálogo. Las clases de agrupaciones que existían en este entonces se dividían en 8. Bululú. Es un actor que va de pie de pueblo en pueblo. Para llevar a cabo su trabajo necesita la ayuda del cura de la población, el cual recolecta las monedas que el público esté dispuesto a donar al coro. Este público, reunido gracias al sacerdote, lo forman el barbero y el sacristán. Se produce en una plaza o calle del pueblo, eso sí, sobre un arca, el espectáculo. El ñaque. Interpretado por 2 hombres, representan en forma de diálogo. Poseen precarios elementos de caracterización, una barba de sámarro, es decir, una muy poblada y crespa barba. Se acompañan musicalmente con un simple tamborino. Duermen vestidos, caminan desnudos, expresan por sí misma la vida que arrastran por los caminos los actores del ñaque. Garganilla. 3 o 4 hombres, de los cuales uno es un muchacho que hace las veces de mujer en los papeles femeninos. Su repertorio se compone de 2 entremeses de bobo y el auto de la oveja perdida. Los elementos de caracterización, barba, cabellera y vestuario, los toman prestados de cada pueblo a los que van. Cambaleo. Una mujer que canta y 5 hombres que lloran. Poseen un lío de ropa, aunque puede ser llevado por una araña, debido a que su pobreza y poco peso en sus viajes, todos caminan excepto la mujer, y sus representaciones tienen lugar como la garganilla en cortijos. Garnacha. La conforman 8 personas, entre ellas una mujer y un muchacho. Llevan un arca con 2 sayos, una ropa, 3 pellicos, barbas, cabelleras y algún vestido de la mujer de tiranilla. Un repertorio de obras un tanto más amplio. Viajan a pie y con un pollino para el arca y la mujer. Pertenecen a los pueblos durante 8 días y la mayoría duermen en una cama que comparten. Hacen representaciones privadas, suponemos que en casas de nobles o burgueses ricos que pueden permitirse pagarlas. Bojiganga. 2 mujeres hay, además del muchacho, y 7 actores. Con el número 7 se acopla la numeración de papeles que representaban en sus obras. 6 comedias, 3 o 4 autos, 5 entremeses, un necio, un bravo, un mal sufrido, un porfiado, un tierno, un celoso y un enamorado. Con 2 arcas y 4 juramentos viajaban de pueblo en pueblo, representando de noche y durante las fiestas del día, y comían bien. Farándula. 3 mujeres y un repertorio de casi 10 obras. Sus desplazamientos, a diferencia de los anteriores grupos, se llevaban a cabo íntegramente sobre mulos o carros. Tienen buenos vestidos, sombreros con plumas o cascos con veletas. Compañía. Las componen 30 personas, de las cuales 16 representan con sus 30 arrobas de hato repletas de guarapas y baratijas, y su repertorio de 50 comedias. Con sus trabajos excesivos por ser los estudiosos,
Los ensayos son continuos y los gustos tan diversos. Los actores se trasladan lo más cómodamente posible sin contentarse con el carro, pues se trata de gente especialmente delicada y sensible, además de discreta y honrada. Ahora seguimos con las obras fértiles en las escuelas. Obras teatrales en las escuelas. Seguían los lineamientos clásicos y se las representaba en palacios y universidades. En este momento había un fuerte efecto de los actores italianos sobre los autores y actores españoles. Dentro de ellos encontramos también los patios, los primeros teatros públicos. Fue en 1576 cuando los actores londinenses levantaron sus tablados en los patios de las posadas. Este es el año en el que se hizo el primer teatro público. Una vez abiertos los teatros públicos, las autoridades españolas hicieron que las compañías teatrales compartieran sus ingresos con hospitales e instituciones de caridad. Entre 1520 y 1568 se abrieron por lo menos otras 6 salas teatrales, que obviamente siguieron el mismo patrón arquitectónico que se mantuvo hasta después de 1700. Los corrales. En las ciudades del norte se desconocían los patios. Los españoles hicieron teatros de los espacios formados por los fondos de varias casas, espacios cerrados donde solía juntarse la basura y desperdicios. Estos eran denominados corrales. ¿Qué era un corral? En un corral típico del siglo XVI se extendía un amplio escenario de un lado a otro del corral, sin telón de boca. Las habitaciones y las ventanas de las casas circundantes servían de palcos para los espectadores más privilegiados. Las cofradías alquilaban las habitaciones o los dueños pagaban una cuota anual por el uso exclusivo de los asientos de esos palcos. En un extremo del corral, frente al escenario, se reservaba una amplia habitación alta, exclusivamente para los concurrentes femeninas. Las entradas se cobraban a medio real. Una entrada general costaba un sillón en el piso bajo costaba $1 más y el asiento de palco valía $6. Un auto llegaba a valer $300. Un auto sacramental era así vendido por sus autores. Y una comida llegaba a ser vendida por $500. Con este dinero podían vivir todo un año o comprarse, ¿por qué no?, 8 burros. Una obra nueva podía ser representada 5 o 6 veces. Las funciones eran vespertinas. Abrían los domingos y los feriados y luego empezaron a abrir martes y jueves. Ya que hemos pasado por Lope de Rueda, que rueda y sigue rodando, que llegó hasta La Vega, a Lope de Vega. Este dramaturgo, cuyas obras son bastante extensas, crea un arquetipo de proyección universal. Este hombre ilustre, soldado, amante, apasionado, infiel, pecador, sacerdote, nuevamente padre sufriente y finalmente esposo abnegado. Crea obras que lanzan flechas en las costillas del poder. Mientras la corte y la iglesia pierden poder, el pueblo reclama un nuevo orden. Aquí aparece Lope de Vega y crea un teatro aprovechando este momento, un teatro de acción, dinámico y vital. Sus obras las ofrecen en un corral llamado el Corral Español, un simple tablado que está separado por una cortina de lado a lado. Cuando la cortina está cerrada, significa que las escenas serán presentadas en el exterior. En medio de su búsqueda y encontrando lo tradicional, introduce un nuevo personaje, llamado el Gracioso. Un antihéroe que a través del humor
aporta profundidad dramática y conmueve a todos los espectadores por esa calidez humana. Y con Calderón de la Barca nos despedimos, a un fin de vida para un autor, y a todo el fin del siglo, a un siglo realmente lleno de oro, que nos deja la enseñanza de vivir desde un teatro popular, ambulante y público. First of all, why has man given such importance to pleasure? Why man throughout the world has given this extraordinary importance of pleasure?